Expresiones algebraicas es el conjunto o la unión de términos algebraicos. Sabiendo esto, ahora veamos cómo se forman las expresiones algebraicas. ¡Excelente! Ahora veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen, de las siguientes expresiones algebraicas, hay sus términos algebraicos y sus respectivos coeficientes. ¡Excelente! Ahora veamos la primera expresión algebraica. Vemos que solo tiene un término algebraico y su parte numérica o coeficiente es -2. En la siguiente expresión algebraica tenemos dos términos algebraicos. ¡Listo! Como vemos, en estos términos no se puede distinguir con claridad sus coeficientes. Para poder ver su coeficiente con mayor claridad, lo podemos reescribir. Recuerda que al costado de x al cubo está el número 1, que no se escribe, pero debemos saber que está ahí presente. Sabiendo esto, lo podemos reescribir de la siguiente forma. ¡Listo! Ya podemos ver con mayor claridad el coeficiente de este término algebraico. Lo mismo hacemos con el siguiente término. Lo reescribimos y listo. Ya podemos ver su coeficiente. Ahora veamos la siguiente expresión algebraica. Aquí debemos saber que los paréntesis funcionan como signos de protección y agrupación. Esto quiere decir que no debemos fijarnos en las operaciones que hay dentro del paréntesis, debido a que el paréntesis agrupa todos los elementos que están en su interior en un solo término. Sabiendo esto, podemos decir que esta expresión algebraica solo tiene un término algebraico y vemos que su coeficiente es 2. En esta expresión algebraica vemos que hay tres términos algebraicos. Reescribimos el primer término para poder ver con mayor claridad su coeficiente. ¡Listo! Su coeficiente es 4/3. Reescribimos el siguiente término y su coeficiente es 1. El siguiente término podemos ver que solo tiene coeficiente y no parte literal. Cuando veamos esta situación, llamaremos a este término término independiente. Las expresiones algebraicas, según el número de términos, se clasifican en monomio y polinomio. Monomio, cuando la expresión algebraica tiene un solo término, y polinomio, cuando tiene dos o más términos algebraicos. Los polinomios, a su vez, se clasifican en binomio y trinomio. A una expresión algebraica lo llamaremos binomio si tiene dos términos algebraicos y trinomio si tiene tres términos algebraicos. Si la expresión algebraica tiene más de tres términos, simplemente le llamamos polinomio. Muy bien, sabiendo esto, clasifiquemos las siguientes expresiones algebraicas.
Término algebraico es el conjunto de números y letras que se encuentran relacionados por operaciones: multiplicación, división, potenciación y radicación. Veamos entonces cómo se forma un término algebraico, con la unión de cada una de estas operaciones. ¡Excelente! También se pueden combinar dos o más de estas operaciones. Ahora veamos las partes de un término algebraico. En primer lugar tenemos a la parte numérica, que son los números con sus signos. En segundo lugar tenemos la parte literal, que está formado por las variables y sus respectivos exponentes. El término algebraico tiene una notación, la cual me indica las variables del término algebraico. Ahora, hallemos las partes del término algebraico b de x e y. Las variables, como sabemos, nos lo da la notación del término algebraico. En este caso, son x e y. La parte literal son todas las variables con sus exponentes. La parte numérica, todos los números con sus signos. Y los exponentes son todos los exponentes de las variables. Los términos algebraicos se pueden clasificar en término racional, cuando todos los exponentes son enteros. Estos, a su vez, clasifican en término racional entero, cuando los exponentes son enteros no negativos. Término racional fraccionario, cuando al menos un exponente es entero negativo. Y término irracional, cuando al menos un exponente es fraccionario. Muy bien, sabiendo esto, clasifiquemos los siguientes términos algebraicos. Como ya hemos visto los conceptos básicos de términos algebraicos y expresiones algebraicas, ahora veamos términos semejantes. Se dice que dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Muy bien, sabiendo esto, miremos el siguiente ejercicio. Nos piden identificar si los siguientes términos son semejantes. Para ello, vemos la parte literal de ambos términos. Vemos que sus partes literales son iguales, es decir, las variables con sus exponentes son iguales. Por lo tanto, estos dos términos son términos semejantes. Aquí vemos que estos términos no tienen la misma parte literal, debido que en el primero tenemos y elevado a la 7 y en el otro y elevado a la 5. Por lo tanto, no son términos semejantes. Nos piden reducir los siguientes términos semejantes. Cuando nos piden reducir, solo nos están pidiendo resolver, es decir, hallar el resultado.
Veamos la primera operación. Tenemos una suma de dos términos algebraicos y nos damos cuenta que estos términos son semejantes debido a que tienen la misma parte literal. ¡Excelente! Entonces, para reducir o resolver esta expresión, solo debemos operar sus coeficientes. Veamos, 3 más 4 es 7. Y colocamos la misma parte literal. ¡Excelente! Ahora veámoslo con manzanas. Esta operación es lo mismo que decir 3 manzanas más 4 manzanas. Y el resultado es 7 manzanas. Veamos la siguiente operación. Vemos que son términos semejantes. Por lo tanto, operamos los coeficientes. 5 menos 2, 3. Y colocamos la misma parte literal. También se pueden presentar operaciones con 3 o más términos. Veamos algunos ejercicios. En esta operación, vemos que los 3 términos son semejantes. Por lo tanto, operamos los coeficientes. 8 más 4, 12. Y 12 menos 6, 6. Y colocamos la misma parte literal. En la siguiente operación, tenemos 4 términos semejantes. Entonces, operamos sus coeficientes. 5 más 3, 8. 8 menos 6, 2. Y 2 menos 1, 1. Y colocamos la misma parte literal. Como sabemos, aquí no es necesario colocar el 1, porque ya se sobreentiende que está ahí. Por lo tanto, podemos poner solo x al cuadrado. ¡Excelente! Hardcore time. Ahora veamos la siguiente operación. Aquí vemos que todos los términos no son semejantes. Por lo tanto, para poder reducir o resolver, agrupamos los términos semejantes. ¡Listo! Ahora operamos sus coeficientes. 7 menos 4, 3. Y colocamos su misma parte literal. 3 más 7, 10. Y colocamos su parte literal. ¡Excelente! Ya hemos reducido la operación. Y como vemos, ya no se puede reducir más, debido a que estos ya no son términos semejantes, porque sus partes literales son diferentes. Ahora veamos la siguiente operación. Agrupamos los términos semejantes. Ahora operamos sus coeficientes. 2 más 4, 6. 3 menos 7, menos 4. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Aquí nos dice, ¿cuánto vale z si estos dos términos son semejantes? Cuando dos términos son semejantes, indica que la parte literal son iguales. Eso indica que acá tienen la misma variable y también el mismo exponente. Entonces, si tienen el mismo exponente, todo esto va a valer 19. Lo vamos a anotar aquí. Todo esto va a valer 19. Y resolvemos. 19 lo bajamos y este menos 6 pasaría a hacer lo contrario. Si es menos, pasa a sumar. Esto baja y 19 más 6 sería 25. Este 5 que está multiplicando a z pasaría a dividir. Entonces z vale 25 entre 5 sería 5. El valor de z sería 5. Si comprobamos, 5 por 5, 25. Menos 6, 19. Entonces esto es un término semejante con esto. Bien, esto es la respuesta.